Bueno, vamos ahora con las causas. ¿Qué es lo que me produce la hipertensión endocraniana? ¿Qué es aquello que va a generar que aumente la presión dentro del cráneo? Bueno, vamos a empezar en primer lugar con los traumatismos cráneoencefálicos. Los traumatismos cráneoencefálicos te pueden aumentar la presión dentro del cráneo. Acá tenemos, por ejemplo, a los hematomas. Tenemos a el famoso hematoma subdural, al hematoma epidural. También tenemos a lo que es la contusión cerebral. Entonces, todo esto va a contribuir a que se forme o que aparezca hipertensión endocranial. Bueno, ¿por qué los hematomas? Porque los hematomas, la particularidad que tienen es que actúan como un efecto mecánico, o sea, van generando un efecto de masa, actúan como una tumoración, como una masa, y eso lo que va a generar es, obviamente va a aumentar la presión dentro del cráneo, porque si va a aumentar el volumen, y como el cerebro, todo lo que tenemos acá adentro está contenido dentro de un continente que no se puede expandir, entonces lógicamente va a aumentar la presión. Acuérdate que el hematoma subdural, ¿cómo se veía en la tomografía? Como una media luna, y el epidural, el epidural como un limón, entonces más redondeado. ¿Qué otra cosa te puede aumentar la presión dentro del cráneo? O sea, la presión intracraneal. Todo aquello que vaya a modificar los tres volúmenes que yo te mencionaba. También tenemos a lo que es la hidrocefalia. La hidrocefalia lo que hace es, está modificando el volumen del líquido cefalorraquídeo. Ahora tenemos el volumen cerebral, el volumen de el flujo sanguíneo cerebral, o sea la sangre, y el volumen del líquido cefalorraquídeo. En este caso, lo que tenemos aumentado acá en la hidrocefalia es el líquido cefalorraquídeo, por lo cual si aumenta el líquido cefalorraquídeo, lo que va a suceder es que va a aumentar la presión intracraneal. Bueno, un dato interesante es que lo primero que se modifica, si por ejemplo aumenta un volumen, lo primero que se va a modificar va a ser el volumen líquido cefalorraquídeo. En segundo lugar se afecta el volumen del flujo sanguíneo, y en tercer lugar se va a modificar el volumen cerebral. Vamos con otra causa de aumento de la presión intracraneal. Tenemos los tumores. Los tumores, ¿por qué? Por lo que te explicaba recién, o sea, cualquier tipo de tumor, neoplasia, cáncer, lo que ve, todo eso va a aumentar la presión dentro del cráneo. También las infecciones. ¿Por qué las infecciones? Bueno, tenemos acá los abscesos, el absceso cerebral y los empiemas. ¿Por qué? Porque justamente se produce una colección de líquido que también actúa como un hematoma, actúa como un efecto de masa que va a producir el aumento de la presión intracraneal. Por otro lado, tenemos procesos vasculares como el ACV. Acordate, el ACV isquémico, por ejemplo, focalizado el infarto cerebral que se produce por una isquemia, en donde se produce una detención del flujo sanguíneo porque hubo un trombo que me generó el cese del riego sanguíneo al cerebro. Bueno, todo eso también me puede producir un aumento de la presión endocranial. ¿Por qué? Por esto que te explicaba acá. Si baja el flujo sanguíneo, acordate que en el ACV isquémico tenemos la arteria, se tapa por un trombo, y ¿qué va a pasar? Va a bajar el flujo sanguíneo cerebral. Si baja, sucede todo esto que te explicaba acá. Y acordate, acá va isquemia. Bueno, también lo mismo en el caso del ACV hemorrágico, también se produce una hemorragia que lo que va a producir también el aumento de la presión endocranial. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clínica, qué síntomas te va a dar la hipertensión endocranial, y acá ya anticipé más o menos de qué se trataba, cómo venía la mano, pero bueno, acordate. Entonces, la clínica, vamos a tener la cefalea, una cefalea que generalmente es peor a la noche, que despierta al paciente, que aumenta con cualquier maniobra de Valsalva. Acordate, las maniobras de Valsalva, es decir, cualquier maniobra que aumente la presión dentro del cráneo, toser, hacer fuerza, todo eso aumenta el dolor. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión dentro del cráneo. Después tenemos el tema de los vómitos. Lo que te decía hoy es un vómito característico.
en chorro, un vómito entonces en chorro. Después tenemos lo que es el edema de papila. ¿Por qué se produce el edema de papila? Acordate que cuando aumenta mucho el flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo en un paciente con una encefalopatía hipertensiva, en donde tuvo un pico de presión, aumentó la presión, generó un mayor flujo sanguíneo cerebral, lo que produjo fue una extravasación de líquido, y esa extravasación de líquido me generó un edema cerebral, y eso se refleja a través de los ojos. O sea, yo veo el cerebro a través de los ojos y vemos como un edema de papila. Entonces el edema cerebral que hoy te decía se puede ver como un edema de papila. Por otro lado, también podemos tener lo que es la diplopía y alteración del sensorio. Bueno, esto entonces es la clínica de un paciente compensado. Ahora tenemos un estado en pacientes ya más avanzados, en el cual se presenta una reacción, un reflejo, una respuesta por parte del sistema nervioso central en respuesta, valga la redundancia, a la hipertensión endocranial. Entonces se genera lo que escribí acá, que se llama reflejo o fenómeno de Cushing. ¿Qué es el fenómeno de Cushing? Justamente una tríada que se da como respuesta a la hipertensión endocranial, y que en general me está hablando de que puede haber una inminente herniación cerebral, y se caracteriza por una hipertensión arterial, bradicardia y por una depresión respiratoria en pacientes ya entonces más avanzados. Bueno, ahora, ante un paciente con hipertensión endocraniana, lo que se hace es, se trata de medir la presión justamente intracraneal, la PIC. ¿De qué forma se va a hacer esto? Bueno, el gol estándar para hacer esto es la ventriculostomía, que básicamente lo que se hace es se coloca un catéter a nivel de los ventrículos, y de esa forma se toma la presión que tenemos dentro del cerebro. Ahora, otras opciones que tenemos frente a esta, que tenemos para medir la presión y cuando no podemos hacer la ventriculostomía, tenemos por ejemplo los transductores epidurales, los catéteres subdurales. Bueno, todo esto para medir la PIC. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que se debe hacer con un paciente en este caso? Bueno, básicamente obviamente se lo interna a ese paciente, se lo coloca en 30 grados, o sea, con la cabecera en 30 grados. ¿Para qué? Porque al colocarlo al paciente en esa posición, lo que estamos haciendo es favoreciendo el retorno venoso y bajando la presión intracraneal. Por eso en un paciente con ACV, un paciente con hipertensión endocranial, se lo pone en 30 grados en la cabecera. De esa forma, ¿para qué? Para que favorezca el retorno venoso. Obviamente hay que asegurar la vía aérea, asegurar que esté permeable, dar oxigenoterapia, colocar accesos venosos. ¿Para qué? Para extraer para los laboratorios y también para colocar la medicación, sedación, analgesia, mantener al paciente en una normocapnia. Como te decía hoy al principio, en caso de un aumento de la PIC, se podría hacer una hiperventilación. ¿Para qué? Para que esto me produzca una hipocapnia, y la hipocapnia me produce una vasoconstricción, y esto me va a bajar a través de todo el mecanismo que te expliqué hoy, me va a bajar lo que es la PIC al principio, pero las primeras 24 horas, pero luego no hay que hacer eso porque puede ser contraproducente, y el objetivo entonces es mantener al paciente en una normocapnia. También se puede hacer como primera línea drenaje ventricular externo, y también como segunda línea el uso de manitol. Todo eso, ¿qué objetivo tiene? Bajar la presión intracraneal. Pero bueno, esto es algo general lo que te estoy diciendo. Mi idea principal en este video es explicarte todo lo anterior. Así que bueno, si te sirvió el video, si te ayudó en algo, te invito a que le pongas un me gusta, y si ya que estás de paso te querés suscribir, sería genial. Así que nos vemos en un próximo video.